Son las 1:37 de la tarde y lo ha anunciado. Estamos con el señor Luis Valdés, el excongresista de Alianza para el Progreso y primer vicepresidente del Congreso de la República, y un personaje importante para conversar, obviamente, porque en el Congreso está puesta la segunda parte de esta historia que todos los peruanos esperan que tenga final feliz para poder vivir con un poco de estabilidad. ¿Cómo está, congresista Valdés? Gracias por acompañarnos y por atendernos esta tarde. No, más bien muchísimas gracias, Patricia, por la llamada. Un saludo a todos los peruanos a través tuyo. Primero, bastante tranquilo y contento porque creo que empieza hoy a vislumbrar un porvenir, por lo menos para el Perú, en el manejo de la pandemia distinto, ¿no? Saludamos y felicitamos al premier Martos. Creo que va a ser un buen trabajo y de aquí del Parlamento y de Alianza para el Progreso tenemos los puentes y además extendemos el brazo para poder ayudarlo, ¿no?, a solucionar los problemas que hoy enfrenta el Perú. Sabemos que es bastante difícil, complejo, y la única forma de poder enfrentar esta realidad es, como lo ha dicho hoy el presidente de la República en su mensaje a la Nación, de manera conjunta, ¿no?, aunando esfuerzos, porque no hay soluciones fáciles y por lo menos a corto plazo para este gran problema que hoy atravesamos. Yo quiero ser bastante enfático, Patricia, porque se ha dicho mucho estas últimas horas que el presidente de mi partido, César Acuña, siempre nos ha pedido, ¿no?, y nos ha exigido mostrar una posición proactiva, propositiva y de colaboración absoluta, ¿no? Y eso creo que si quiero resaltar esa tarde, y no va a ser excepción con el premier Martos. Creo que, como tú lo has dicho, debemos ya dar vuelta a la página. Hoy nos espera una serie de dificultades, de problemas que tenemos que enfrentar, pero además quiero saludar el mensaje a la Nación del presidente de la República esta tarde, donde ha manifestado claramente que su primer punto de agenda en este momento va a ser la pandemia, y lo saludamos y lo aplaudimos porque es lo que más necesitamos los peruanos. De acuerdo. ¿No? Y vendrá en mano las otras soluciones como el tema de la economía, y aquí en el Congreso lo saludamos también. Ahí tengo varias preguntas que hacerle, señor Valdés. Una preocupación que creo que es válida en este momento en la población es que entre la designación del señor Cateriano y la negación de la confianza, más allá de lo que haya ocurrido en el camino, pasamos de una persona que no fue criticada abiertamente por los congresistas a una negación del voto de confianza. ¿Cómo nos puede asegurar el Congreso que esta vez no se vaya desdibujando el asunto en el camino? ¿Cómo podemos saber que esta vez llegue el señor Martos al Congreso con una posición más aceptada por los congresistas? Mira, yo de inmediato te puedo resumir rápidamente cuál ha sido el principal error, digamos, de ambas partes, o el principal factor que degeneró o conllevó la no confianza. ¿De acuerdo? La pésima comunicación. Ha habido una pésima comunicación y mensajes, digamos, distorsionados, si se vale por la mala comunicación, o imprecisos. Entonces, si ya sabemos que la mala comunicación y los mensajes, digamos, inoportunos, no han llevado a un final feliz, pues hoy la comunicación tiene que ser la base y los mensajes tienen que salir producto del consenso, de la concertación. Ya basta de trabajar de manera aislada. El Perú somos todos. De acuerdo. No solamente es el presidente de la República, sino es el ciudadano de Puno, de Moquegua, de Apurímac, de Huánuco, de La Libertad. Entonces hay que escuchar, hay que abrir las puertas. Algo tienen que decir los congresistas que representan también a los peruanos. Nosotros recibimos la problemática todos los días y lo que más queremos es que nos escuchen. No queremos imponer, tenemos, digamos, la predisposición, y tampoco queremos interferir, tampoco queremos estorbar, pero sí creo yo, te lo digo, al contrario, ¿no? O sea, queremos ayudarlos, ¿no? Y creo que el éxito del presidente Vizcarra también es el éxito de todos nosotros, ¿no? Si los peruanos nos ven que trabajamos de manera conjunta, articulada, en equipo, la población nos va a saludar, y creo que eso es la mejor satisfacción que un político puede tener en el Perú, ¿no? Ser reconocido, ser saludado por las obras y las grandes acciones. En referencia a los pésimos, a la pésima comunicación, a estos mensajes inconclusos, incluso probablemente malinterpretados, lo que para el señor, por ejemplo, para el señor Cateriano podría haber sido un chantaje, para el señor Merino era una negociación política. No vamos a entrar en detalles porque eso ya está muy manoseado y finalmente ya sabemos cuál fue el desenlace que tuvo. Pero sí hubo, me parece que de manera válida, una llamada de atención del Congreso con respecto a
a ministros que no les parecía que estaban a la altura del esfuerzo que se les requería. Y de acuerdo con el señor Merino, eran dos principalmente. El señor Rullero, que ya se fue, tres, y con eso ya queda resuelto el asunto, pero no estaban contentos con la ministra Alba y no estaban contentos con el ministro Benavides. Y son dos ministros ratificados. ¿Qué va a cambiar esta vez para que esos dos congresistas no entorpezcan la posibilidad de un voto de confianza? Claro, lo ideal, el mundo ideal, no estamos en él, hubiera sido que no estén ratificados en este gabinete, porque significa de todas maneras distraerme. Estamos conversando en este momento respecto a estas interpelaciones. Y no debieran ser puntos de agenda hoy en el Perú, en un Estado que requiere una velocidad, una dinámica, una atención, digamos, enfocada en las necesidades reales. Pero están ahí. Bueno, la posición nuestra de Alianza para el Progreso, y eso está en los archivos y en las presentaciones que por lo menos en mi calidad de secretario general de Alianza para el Progreso hemos referido, que no eran oportunas esas interpelaciones. ¿No? Estas interpelaciones han sido solicitadas por un grupo de parlamentarios en su derecho legítimo constitucional de interrogar a un ministro por dudas y denuncias que llegan al Parlamento todos los días. Pero finalmente están ahí, y lo que hizo el presidente del Parlamento es traslado al Premier para que pueda por lo menos en un tiempo, razonable, conversar con las bancadas, aquellas que han presentado las interpelaciones, y le aclaren que hay una denuncia. Lo más sano, y sobre todo en esta coyuntura, es aclarar, es despejar dudas. De acuerdo, el hecho de haber anunciado la incomodidad no quería decir los vamos a sacar, le vamos a vetar la confianza si no los saca, vamos, haga usted su trabajo político. Yo ahí lo único que tengo que decirle, señor Valdés, es que hubiera sido todo mucho más claro si el mismo día de la negatoria del voto de confianza hubiéramos escuchado todas las partes. Fue muy confuso porque el Congreso no sacó este argumento a la luz y todo se convirtió en una suerte como de un escenario bastante raro, porque el público no entendía, los ciudadanos no entendíamos nada de lo que había ocurrido, ¿no? El Parlamento, Patricia, fue desconcertante escuchar al primer cateriano. No lo dudo. No entendíamos lo que estaba pasando. No lo dudo, señor Valdés, pero disculpe que lo interrumpa. Simplemente a lo que apunto, y que ojalá sea también una práctica más fácil, es que salga el Congreso rápido a dar sus razones. No tienen por qué, si no tiene nada de qué avergonzarse, quedarse todos callados. Pero en fin, ya lo hecho está, y como usted dice, es momento de también mejorar la comunicación. Finalmente, señor Valdés, ¿cree usted que prosperen dentro del Congreso podrían prosperar censuras al ministro de Educación o a la ministra de Economía? ¿Le parecería oportuno? ¿Qué posición tiene APP al respecto? Primero, la posición que tenemos es de escuchar. Yo asumo, creo que es así, no tengo dudas, no tengo temor a equivocarme tampoco, que si el presidente Vizcarra ha decidido mantener estos ministros en el gabinete es porque las denuncias que ellos tienen están, digamos, absueltas y están claras. Entonces, con esa misma firmeza, con esa misma sinceridad, vendrán al Parlamento, al Pleno, cuando tengan que, digamos, levantarse ese pliego interrogatorio y aclarar esas dudas. Pues el procedimiento formal. No nos hubiera gustado llegar a ese punto, se ha llegado, y lo único que nos queda también aquí en el Parlamento es trabajar con objetividad, sin apasionamiento, sin salirnos de esa línea que digamos que tenemos de responsabilidad. Primero es el país, ¿no? Segundo es también hacer prevalecer y hacer respetar los fueros institucionales, que significa también trabajar con objetividad y con la razón, que es lo que no podemos, digamos, perder en ningún momento. Así que yo espero que el día que sean invitados puedan absolver los pliegos que están claros ahí, que han sido, digamos, elaborados por quienes han solicitado, ojo, esas interpelaciones, que no es el Congreso. Son algunos partidos. De parlamentarios, de congresistas, ejerciendo un derecho. Con razón o sin razón, ya quedará en el Pleno, luego de la presentación de los ministros, digamos, evaluar si son satisfactorias o no esas interpelaciones. Yo espero que sean satisfactorias. Muy bien. Porque, claro, ir interpelando de ministro en ministro, censurando, eso tampoco no es bueno ni sano, y mucho menos. No, además es una falsa aprobación de gabinete, ¿no? Si después se le deshoja como una margarita. Claro. Bueno, lo que mejor nos gustaría a nosotros es que
esas denuncias, esos cuestionamientos, esas interpelaciones sean absueltas de manera satisfactoria. Y ustedes estarán ahí y serán, digamos, los principales jueces del accionar del Parlamento en esta coyuntura. Nos quedamos con este discurso más conciliatorio. El día de ayer las cosas estaban demasiado encrispadas. Esperemos que este sea un buen mensaje para el Perú. Muchísimas gracias, congresista Valdés, vicepresidente del Congreso de la República, miembro del Partido Alianza para el Progreso. Gabinete. Y vamos tanteando bancada por bancada para ver cuál es la impresión y la recepción que tienen del nuevo gabinete del señor Martos. Y ahora estamos con el señor Renan Espinosa, él es vocero de Somos Perú y nos va a contar cuál es la impresión que tienen de este nuevo gabinete que reemplaza al del señor Cateriano. Señor Espinosa, congresista Espinosa, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ustedes votaron a favor del gabinete cateriano. En ese sentido, creo que tenían una postura más de construcción, ¿no es cierto?, más de ir hacia adelante. Sin embargo, no alcanzaron la mayoría de votos y ahora hay un gabinete nuevo. ¿Cuál es la postura de Somos Perú frente al gabinete Martos? Mira, realmente casi es el mismo gabinete, ¿no? Es verdad. Es cierto, se ha cambiado de conductor, pero es un conductor que ya estaba dentro del equipo. Así que para nosotros no es sustancial los cambios que se han hecho, digamos, sustancial en la ruta que queremos que siga al país. Así que consideramos que es el mismo gabinete, no debería por qué cambiar nuestra postura. Entiendo que tampoco va a cambiar la propuesta que el gabinete ha hecho. El mensaje que llevó el ex premier Cateriano no va a cambiar mucho lo que lleve ahora el general Martos. Tal vez cambie en estilo y lo que pediríamos tal vez es un poco más de pragmatismo, menos lírica política y más pragmatismo. En la ejecución parece tener ese perfil el general Martos, ha estado bastante comprometido durante este tiempo de la pandemia, muy activo, conoce el tema. Nos parece un buen cambio en la medida que no va a venir nadie a querer aprender qué es lo que estaban haciendo y vamos a empujar, sino que ya saben lo que han hecho, saben de sus errores y esperemos que a partir de toda esta crisis pasada se enmiende algunos y se pueda poner acelerador y avanzar más en el combate a la pandemia, que es lo más urgente e importante. Muy bien, hay una suerte de confianza en que los militares suelen ser organizados, digamos, ¿no es cierto? Y hay otro personaje también importante en esta lista y es el señor Jorge Luis Chávez Cresta, que es, como sabemos, ha sido jefe de Defensa Civil y también tiene un conocimiento de manejos de crisis importante. ¿Qué opina de la ratificación del ministro de Educación en el cargo? No sé, ustedes al ser más neutrales porque no estuvieron metidos en el jaloneo de las bancadas que tienen intereses en las universidades. Hubo efectivamente mucha presión porque se había mantenido a Martín Benavides. El hecho de mantenerlo nuevamente podría volver a generar fricciones. ¿Cuál es su percepción? Mira, no creo que genere ninguna fricción de toda la jornada larguísima del voto de confianza. No hubo una acción preponderante respecto a un cuestionamiento al ministro de Educación. Los cuestionamientos se llevan por otro lado. Desconozco si ha habido presión, chantajes o algunos pedidos políticos que estos cambios se den de manera expresa. Se escucha, se habla, pero bueno. Lo que significa para nosotros es que la política educativa que el Ejecutivo planteó desde un comienzo se mantiene. Las políticas públicas en ese sentido, parece que el Ejecutivo cree que está yendo por buen camino. Nosotros tenemos objeciones respecto a la educación básica, el año escolar, la educación remota, la demora en la compra de las tablets por las cosas que ya sabemos. En fin, pero Somos Perú respalda sin duda alguna la reforma universitaria, lo cual no quita que se deje de observar cuando posiblemente también hay errores, porque nadie es infalible, también se pueden equivocar. Pero en términos gruesos nosotros apostamos porque la continuidad tenga al final algo positivo. Estar haciendo tantos cambios tampoco es bueno, menos en una situación como en la que estamos. Así que esta continuidad podría resultar positiva en la medida que se aprenda de los errores en forma y en fondo. En forma, en el diálogo permanentemente, en poder recoger las necesidades que los congresistas llevan, porque llevan la voz de sus pueblos, y poder ayudar en la infraestructura educativa. La pandemia va a pasar y necesitamos trabajar en ese sentido también. La falta de conectividad, lo propio. Hay muchos alumnos que van a dejar los colegios particulares y se van a incorporar
a los colegios estatales, cómo se va a afrontar eso hacia el futuro, un montón de dudas. Eso va a llevar a un mejor entendimiento, estoy seguro. Pero al fin y al cabo, si hay algunas bancadas que tienen objeciones políticas de un comportamiento no muy prudente de algún ministro o ministra, tienen toda la herramienta de interpelación o censura para que lo puedan hacer. Uh-huh. ¿Y cree que la censura podría llegar para el ministro de Educación y la ministra de Economía, que son dos ministros incómodos para determinados, o que no les gustan, o que no satisfacen las expectativas de determinados grupos políticos? Es verdad que existe esa herramienta y que ya está planteada, por ejemplo, para el caso del señor Martín Benavides. ¿Consideran los votos o cree que hay más bien una actitud en general del Congreso de dejar que las cosas se calmen y este gabinete avance? Mire, yo creo que después pasada esta pequeña crisis, siento que el Congreso también tiene que, por lo menos algunas bancadas, para no generalizar a todos, ser un poco más reflexivas y bastante objetivas en el tema, ¿no? Ya no podríamos hablar hoy si hay votos o no para censura, sino hablemos de qué cosa es lo que está fallando y específicamente cuáles son los errores para decir este ministro no va más desde el punto de vista congresal. Yo, respecto al Ministerio de Educación, lo que hay es una interpelación respecto a su función como jefe de SUNEDU y hay unas preguntas ahí por responder sobre el licenciamiento de algunas universidades. En lo profundo de su gestión no he encontrado hasta ahora ninguna interpelación y no creo que haya una censura, por lo pronto. Respecto al tema del Ministerio de Economía, sí. Claro, sí, mira, han dejado de lado a los gobiernos locales, han dejado de lado un poco a la agricultura, han priorizado un sector importante también de la economía, la empresa que genera empleo, pero se están demorando en el gasto público, en los empleos temporales. Ya vamos varios meses con la pandemia. El Ministerio de Salud, que se encarga de la salud, y el Ministerio de Economía, a ver cómo generar estas herramientas necesarias que pueda permitir en un corto tiempo un apalancamiento de los informales, porque todo lo que se ha diseñado es para un sistema formal y los informales son los que más han sufrido, entonces no hay una solución pronta. Tal vez ahí podría encontrarse una objeción de alguna lentitud, ¿no? O tal vez la interpelación debería servir para pedir, no necesariamente censurar, sino para manifestar la necesidad de ir más al pequeño y al microempresario, ¿no? Sí, que la interpelación sea un instrumento para poder exigir con mayor prontitud preguntas precisas y como también lo hemos hecho desde Somos Perú, mira, cuando el ex premier Cateriano nos invitó al diálogo, nosotros llevamos propuestas y en esa tarea debemos mantenernos. De acuerdo, señor. Nosotros recogemos el pedido que ha hecho el presidente de la República y anunciamos que Somos Perú va a participar en el Pacto Perú. Vamos a sumarnos a la unidad verdadera con respeto a todas las fuerzas políticas, con respeto a los ciudadanos, con respeto a la memoria de todos los que han fallecido y para hacer todo el esfuerzo por luchar que nuestro país, tanto en salud como en economía, pueda encontrar el equilibrio perfecto, salvar vidas y también generar trabajo y una segunda etapa la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la seguridad alimentaria. 5 ejes que nosotros planteamos y vamos a ayudar a respaldar en todo lo que fuera necesario. De acuerdo, señor Espinosa, no es una dicotomía excluyente la de economía y salud, que creo que se ha querido presentar en algunos casos así, al contrario, debieran ser complementarias y lo felicitamos la intención de Somos Perú de participar en el Acuerdo Nacional, en el Pacto Perú. Ojalá también hay que decirlo y en eso esperamos un compromiso de todos, no se queden en declaraciones, sino que se traduzca en acciones. Muchísimas gracias, señor Espinosa. Gracias, Patricia. Esperemos que esta actitud más proactiva que estamos escuchando de todas las bancadas también se condiga, hay que decirlo, con una actitud proactiva de parte del nuevo gabinete y que se limen así las asperezas que nos han llevado a esta crisis política. 2 de la tarde. Son las 2:06 de la tarde y nosotros seguimos tomando reacciones de distintas bancadas y también analizando con especialistas el cambio de gabinete. Estamos frente a la nueva era, el gabinete de Walter Martos, que obviamente reemplaza al señor Cateriano, que no obtuvo el voto de confianza en el Congreso de la República. Es un gabinete prácticamente de ratificación, porque la mayoría de ministros han sido ratificados en su cargo. Solo cambian el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que obviamente reemplaza a Martos, quien está en esta cartera. Rosario Sacieta reemplaza a Gloria Montenegro, Luis Miguel Inchaustegui a Rafael Belaunde en la cartera de Energía y Minas, Javier Palacios Gallegos a Martín Ruggiero, uno de los
congresistas más criticados de Pedro Cateriano por la falta de experiencia. Hablamos con el señor Carlos Mesías, él es de Fuerza Popular. Recordemos que Fuerza Popular votó mayoritariamente a favor de del gabinete Cateriano, pero el señor Mesías no formó parte de este bloque. Él manifestó su desacuerdo con el gabinete Cateriano. Vamos a preguntarle qué le parece este gabinete. ¿Cómo está, señor Mesías? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, señora Patricia del Río, gusto escucharla, gracias por la invitación. Bueno, su opinión, obviamente no se han movido ministros en cargos que aparentemente no eran complicados, sin embargo se han dejado 2 ministros que sí generaban incomodidad, el ministro Martín Benavides y la ministra Alba. ¿Cómo ve usted esta nueva composición, esta nueva oferta, por decirlo, que hace el presidente de la República? Bueno, por lo que usted acaba de decir, parece ser que habrían salido del gabinete las personas que eran de la confianza del señor Cateriano. Así es. Con excepción nomás de la ministra de la Mujer, donde ha entrado Rosario Sacieta, que desde mi punto de vista es positivo porque tiene una posición mucho más emocional, más comprometida con los problemas de la mujer. Más empática, diría usted. Me da la impresión. Uh-huh. Sí, y bueno, porque además la señora Montenegro ya tenía mucho tiempo en el cargo y siempre es bueno dar oxígeno a los ministerios que pueden verse desgastados, ¿no? De acuerdo. Ahora, en el caso del nuevo gabinete, el señor Martos, bueno, forma parte del gobierno desde hace mucho tiempo. Esperemos lo que pueda decir el día de su presentación en el Pleno. Y a propósito de la ministra de Economía y del ministro de Educación, en efecto, ellos tienen 2 interpelaciones donde tienen que responder al pliego de preguntas y nada más, ¿no? Así es. ¿Y usted cree que en estas interpelaciones, que hay que decirlo además, es el camino apropiado? Porque no hay forma de que un gabinete le guste, todos los ministros le gusten a todos, ¿no es cierto? Y si alguien tiene discrepancias, sobre todo con ministros que han estado ya en ejercicio, las interpelaciones o las llamadas al Congreso son justamente este mecanismo que tiene el Congreso para ejercer fiscalización. No, y además no solo fiscalización, sino que es una manera como el Congreso puede hacerse escuchar por medio a la ciudadanía, y es una manera también como se puede cooperar, coordinar y además hacer algunos cuestionamientos que son válidos en una democracia pluralista. Uh-huh. ¿Por qué estuvo motivado su voto en contra? Tengo entendido que no por la presencia del ministro Benavides y de la señora Alba. No, en verdad, bueno, son muchos los motivos, pero puedo ir a uno de principio, que es porque yo siempre he considerado que el cierre del Parlamento el 30 de septiembre fue un golpe de Estado y uno de los actores que incentivó ese golpe de Estado fue el ministro Cateriano. Entonces, por una razón de principio me parecía imposible votar por él. O sea, era un tema un tema de posición personal. Sí, pero además, y por otro lado, porque creo que el tiempo me ha dado la razón, ni bien ha salido del gabinete, ha tenido palabras ofensivas contra un grupo parlamentario que merece todo el respeto, que es el FREPAP. O sea, es un ministro confrontacional que incluso una semana antes en un canal de televisión había declarado que el APRA y Fuerza Popular eran organizaciones criminales. Entonces, un primer ministro que quiere el voto de confianza no puede empezar así, porque fíjese, el Parlamento legisla, fiscaliza, controla, ¿no es cierto?, mientras que el Poder Ejecutivo gobierna. Uh-huh. Entonces, el primer ministro es el encargado de la gobernabilidad. Claramente, Cateriano era una carta difícil, hay que decirlo. Una cosa que desconcertó, señor Mesías, es que no me parece que fue el caso del fujimorismo, que siempre le ha tenido como reparos y anticuerpos a Cateriano por obvias razones, ¿no? Porque han sido enemigos políticos, él mismo lo manifiesta así. Pero no hubo, y tal vez en eso sí me gustaría su reflexión, no hubo una crítica fuerte del resto de bancadas cuando fue nombrado. Es decir, todo el mundo dijo como, bueno, vamos a ver, sí, nos parece bien. Y creo que lo que desconcertó a la población enormemente fue que nadie se imaginó que no le iban a dar el voto de confianza, porque no hubo una historia previa ni de enfrentamientos ni de sanciones. O sea, decir, no nos parece, ¿para qué lo han puesto? ¿No? Le digo porque da un poco de miedo pensar que con el señor Martos podría parecer lo mismo, que al comienzo todo el mundo le parece bien y por el camino se va desfigurando el asunto.
No, es que lo que yo tengo la impresión es que también al señor Cateriano le ha faltado una visión de país. Este Parlamento es muy provinciano, más que limeño. Lo que, por cierto, algunos consideran que es un problema y creo que está muy bien. No, me parece magnífico que el Parlamento sea provinciano. Entonces, y además porque el Perú es un país de muchas sangres, ¿no? Y entonces hay grupos, digamos, que ven el país no desde Lima, sino desde sus propios departamentos. Nosotros incluso en Fuerza Popular a veces tenemos discusiones porque nuestros representantes de provincias tienen una mirada diferente, incluso nos dicen, ustedes ven las cosas desde Lima. Entonces, creo que lo que ha pasado con el gabinete cateriano ha sido eso, que ha habido un desfase. Por eso es que él dice, me sorprende la votación de Acción Popular y de Alianza para el Progreso. Y si usted ve la composición de Alianza para el Progreso, casi todos son de provincias. Entonces han sentido de que Cateriano no hablaba para las provincias, ¿no? Que más bien parecía un primer ministro que recién entraba y que daba un plan de gobierno para los próximos 5 años, cuando debía centrarse en los problemas de la emergencia sanitaria. Coincido con su análisis, pero no sé si APP es el más representativo. Creo que la fuerza fuerte, valga la redundancia, de provincias está en UPP, está en FREPAP, está en Frente Amplio, incluso Acción Popular, porque hay que decirlo, APP siempre ha sido un partido que ha traído mayoritariamente gente de regiones, porque es un partido más periférico a Lima, digamos, ¿no? Pero en fin. Pero digamos, una mirada de conjunto, el Parlamento es un Parlamento muy provinciano, ¿no? O sea, en el sentido de que el Perú ha cambiado mucho, cada vez es más democrático, y algunos opinólogos desde Lima no entienden que puede ser un Parlamento al que llaman incluso con palabras despectivas, ignorante, poco preparado, de bajo nivel. No se dan cuenta de que aún con ese bajo nivel tienen muy metido en la carne y en la sangre el dolor de la gente que se está muriendo. No, y además, ¿por qué va a ser bajo? Que sea una forma distinta de ver la realidad no los hace ignorantes. Exacto. ¿No? Entonces hay una visión del Perú que por parte de los opinólogos, tiene que cambiar, mirar al Parlamento de otra manera, ¿no? Yo sí le diría, como simplemente una opinión personal, también sería bueno no llamarnos opinólogos, sino dejar que todo el mundo exprese su opinión, pero sin desacreditar unos a otros. Tal vez este gabinete, este Congreso, señor Mesías, sirva para darnos cuenta que todavía no hemos aprendido a trabajar como país y que sea un ensayo, o mejor dicho, un aprendizaje a toda velocidad, porque desgraciadamente la pandemia no da tiempos para ensayos errores, ¿no? Exacto, pero fíjese que hay que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Quién está a cargo de la gobernabilidad? ¿Quién gobierna? ¿El Parlamento o el Poder Ejecutivo? Entonces la responsabilidad de garantizar que en el país haya gobernabilidad viene del presidente de la República y su gabinete, que tiene que tener la suficiente capacidad política para garantizar de que para convencer al Parlamento de que su política general en estos tiempos de pandemia es eficaz y que va a escuchar el clamor de las provincias. De acuerdo, pero ustedes son el elemento de representación que debería ser el más importante. No le estoy diciendo que ustedes son responsables de todo lo que pasa, pero también tienen su tajada de la torta con respecto a sus propias responsabilidades. Sí, cómo no. Podríamos decir, si quiere, le puedo dar la razón y podemos decir que es mitad, pero no como dice algunos medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, que han hablado de un Parlamento irresponsable, y creo que no es así. Creo que con usted estoy de acuerdo y eso es una cosa que estamos aprendiendo todos, en que hay que mirar sin prejuicios este Parlamento y más bien tratar de entenderlo. Eso decía ayer el señor Max Hernández, que para mí tiene como rango de sabio. Hay que mirar esta realidad con intento de comprensión y no con intento de sanción. Bueno, sí, ¿no? Él tiene una frase muy interesante, dice: yo no juzgo, trato de explicar, ¿no? Muy importante. Qué bonito, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señor Mesías. Vamos a ver entonces cómo se desenvuelve este nuevo gabinete. Son las 2:16 y vamos a una pausa. Regresamos con Despachos.